El día comienza con las olas golpeando suavemente los yates anclados en el puerto principal del Principado. El sol sale y empieza a iluminar el agua y los muros de los edificios cercanos. La actividad comienza temprano, aunque a primera vista, todo parece tranquilo. Las calles están limpias, los locales están cerrando los últimos detalles, y algunos trabajadores ya han empezado su rutina habitual. En las primeras horas de la mañana, los empleados se mueven con rapidez y discreción. Se preparan mesas, se revisan inventarios y se distribuyen flores en residencias privadas. En las terrazas de los cafés ya hay movimiento. El aroma del café recién hecho llena el ambiente y los escaparates de lujo exhiben productos exclusivos. A esa hora no hay turistas ni cámaras, solo el personal que conoce bien cómo funciona el lugar. Antes de empezar este recorrido por uno de los lugares más exclusivos y misteriosos del mundo, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si te interesa conocer lo que realmente ocurre detrás del lujo. ¿Qué crees que se esconde detrás de la fachada perfecta de lugares como Mónaco? Déjame tu opinión en los comentarios. La ciudad está organizada. Hay rutas fijas, accesos controlados y tiempos exactos. El trabajo es meticuloso. Todo debe estar impecable antes de que empiece la jornada para los visitantes o residentes. La decoración, los pedidos, las entregas y los protocolos se cumplen sin margen de error. Quien no se adapta a ese ritmo no dura. Las mansiones del lugar, muchas de ellas con siglos de antigüedad, están diseñadas para ofrecer privacidad absoluta. Desde el exterior, solo se ve mármol, cristal y jardines cuidados. Dentro hay movimiento constante. Se preparan habitaciones, se decoran salones, se organizan reuniones. Todo se hace sin llamar la atención. Las decisiones importantes no se anuncian, se ejecutan. La atención al detalle es esencial. Un simple error, como colocar una flor equivocada en una cena privada, puede generar molestias. Por eso, quienes se encargan de esos detalles tienen instrucciones precisas. Saben cuándo entrar, qué llevar y cuándo salir. El trabajo consiste en estar presentes sin ser vistos. Mientras se ajustan los últimos elementos para una cena en uno de los yates del puerto, comienzan a llegar más personas. La actividad en el muelle se incrementa. Se descargan cajas, se verifican listas de invitados y se realizan pruebas en cocina. El menú ha sido definido con precisión, pero puede haber cambios de última hora. La preparación no solo es logística, también hay un componente social. Algunos trabajadores saben que en ciertas reuniones habrá personas influyentes. Por eso observan, escuchan y analizan. No participan, pero toman nota. Las conversaciones informales, en terrazas o en los pasillos de una cocina pueden contener información valiosa. En paralelo, un visitante reconocido en ciertos círculos se mueve por el puerto. Lleva un maletín con documentos antiguos, objetos de colección e información sobre eventos pasados. Sabe que su presencia puede generar interés. Está acostumbrado a compartir anécdotas que despiertan la curiosidad de otros residentes. Habla de fiestas antiguas, de secretos no revelados y de errores que en el pasado provocaron consecuencias inesperadas. Mientras tanto, en uno de los locales más discretos, se intercambian comentarios sobre lo que sucederá esa noche. Se rumorea que un invitado planea hacer una declaración importante. Nadie sabe con certeza de qué se trata, pero hay una expectativa generalizada. Por eso el nivel de exigencia en los preparativos aumenta. Todo debe salir perfecto. La noche llega, el puerto se ilumina, los yates están listos, la música empieza a sonar, los camareros están en sus posiciones, la cocina funciona a toda marcha. Los invitados empiezan a llegar. Todo parece estar bajo control. La cena avanza. El menú especial es bien recibido. Uno de los platos, una combinación de mariscos y salsa explosiva, genera comentarios positivos. La sobremesa se convierte en un espacio de conversación más distendida. Algunos invitados hacen bromas. Se dice que en el Principado, lo difícil no es tener dinero, sino encontrar pan fresco a primera hora. Todos ríen. La frase queda registrada como una verdad no oficial del lugar. Durante la noche, una nueva información interrumpe la rutina. Una llamada anónima asegura conocer un secreto relacionado con una antigua tradición de floristas del Principado.
El mensaje es breve, pero sugiere que hay una conexión entre ese dato y algunas personas presentes en la cena. La información no se verifica de inmediato, pero siembra una duda. Se plantea la posibilidad de que, más allá del lujo y las apariencias, existan vínculos que no han sido reconocidos públicamente. El evento termina. Los invitados se retiran. La música se apaga. El personal limpia los restos de la cena. En la cubierta del yate, algunos permanecen en silencio mirando el mar. Se escucha el rumor del agua, los pasos en la madera y el sonido distante de motores apagándose. No hay trofeos ni reconocimientos públicos, solo una comprensión tácita de que cada error también puede fortalecer vínculos. Una reflexión surge entre quienes observan desde las alturas. Más allá del lujo, lo que mantiene vivo al lugar son las pequeñas acciones que no se ven. La puntualidad, la atención al detalle, la capacidad de adaptarse. Eso es lo que realmente importa. Lo demás es decoración. Al avanzar la tarde, los últimos visitantes se despiden. Algunos regresan a sus embarcaciones. Otros se trasladan en vehículos privados hacia zonas más exclusivas. El movimiento se reduce. Las calles vuelven a su estado habitual. Todo parece en calma. Detrás de esa calma, hay personas que entienden que su trabajo consiste en prevenir errores, resolver imprevistos y mantener la discreción. No buscan atención, solo cumplen su función. Gracias a ellos, la estructura se mantiene firme. El Principado sigue funcionando porque combina reglas estrictas con flexibilidad ante lo inesperado. No hay improvisación, pero hay margen para adaptarse cuando algo se sale del plan. Esa es la clave. En resumen, más allá de los títulos, las riquezas y los eventos ostentosos, lo que da estabilidad al lugar es la capacidad de quienes trabajan en silencio. Ellos entienden que no todo debe salir perfecto. A veces los errores permiten descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Lo esencial no siempre es visible, pero está ahí, sosteniendo todo desde las sombras. Si te sorprendió lo que ocurre fuera del foco mediático, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos.